Nadie lo podía creer. En la misma semana en que Rodrigo Velarde había aparecido en la portada de 3 revistas de negocios como el hombre más exitoso de la ciudad, su mundo entero se estaba derrumbando por dentro. Pero eso nadie lo sabía todavía. La gente solo veía lo de afuera, el penthouse en el piso 42, los autos importados, las cenas de gala, la sonrisa perfecta frente a las cámaras. Lo que nadie veía era lo que pasaba detrás de esas puertas de vidrio templado con vista al mar. Adentro de ese apartamento vivía también Camila. No como invitada, no como familiar. Camila era la niñera. 31 años, de un pueblo pequeño del interior, con las manos gastadas de trabajar desde los 15 y una sonrisa que todavía no había perdido la calidez, a pesar de todo lo que la vida le había cobrado. Llegó a esa casa hace 2 años buscando algo simple, un trabajo digno para mandar dinero a su mamá enferma. Lo que encontró fue mucho más complicado que eso. El niño se llamaba Mateo. 7 años, ojos grandes, pelo rizado, y una manera de mirar a Camila que partía el corazón. Porque Mateo no miraba a Camila como a una empleada. La miraba como a la única persona en ese apartamento gigante que de verdad lo veía. Su papá, Rodrigo, era un hombre ocupado. Siempre ocupado. Siempre en una llamada, siempre en un viaje, siempre con algo más importante que su propio hijo. Y su mamá, Valentina, la esposa de Rodrigo, era otro tema. Un tema que Camila había aprendido a no mencionar, a no preguntar, a guardar en silencio como tantas otras cosas en esa casa. Historias así merecen ser contadas para que más personas sepan que detrás de cada puerta lujosa puede haber una injusticia enorme esperando salir a la luz. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Porque esto apenas estaba comenzando. El día a día en esa casa tenía sus propias reglas. Reglas que nadie escribió en ningún papel pero que Camila aprendió rápido, porque en ese mundo, aprender rápido era sobrevivir. La primera regla era simple, no hablar de más. La segunda, no mirar de más. Y la tercera, la más importante de todas, nunca, nunca, ponerse del lado de Mateo cuando Valentina estaba presente. Valentina Velarde no era una mujer mala en el sentido que uno imagina cuando ve las telenovelas. No gritaba. No tiraba cosas. Era peor que eso. Era fría. Calculadora. Del tipo de persona que te destruye con una sola frase dicha en voz baja, con una sonrisa en la cara, delante de todos, para que nadie pueda decir que hizo algo malo. Tenía 40 años, ropa de diseñador, y una manera de mirar a Camila que lo decía todo sin decir nada, tú eres del servicio, y no lo olvides. Pero lo que más le dolía a Camila no era cómo la trataban a ella. Era como trataban a Mateo. El niño pasaba horas solo en su cuarto. Un cuarto enorme, lleno de juguetes caros que nadie le había regalado con cariño, sino comprado para callar una culpa. Rodrigo aparecía de vez en cuando, le revolvía el pelo, le decía pórtate bien, campeón, y desaparecía otra vez detrás de su teléfono. Valentina ni eso. Valentina actuaba como si Mateo fuera un accesorio que ya no combinaba con su estilo de vida. Entonces Camila hacía lo que nadie más hacía. Se sentaba en el piso con él. Le leía cuentos con voces distintas para cada personaje. Le enseñaba a doblar papeles en forma de pajaritos. Le preparaba el chocolate caliente exactamente como a él le gustaba, con canela y sin azúcar, porque Mateo se lo había dicho una vez y ella no lo olvidó. Una noche, mientras le acomodaba las cobijas, Mateo le tomó la mano y le dijo algo que Camila no pudo sacarse de la cabeza en semanas. Le dijo, Camila, tú tampoco tienes a nadie. Ella sintió que el pecho se le cerraba. Respiró despacio. Le sonrió. Y le dijo que no, que ella lo tenía a él. Pero por dentro, Camila sabía que algo en esa casa estaba muy, muy mal. Y que tarde o temprano, eso que estaba escondido iba a salir. Hay secretos que uno guarda por miedo.
Y hay secretos que uno guarda porque sabe que el día que salgan, todo va a cambiar para siempre. Lo que Camila había descubierto sin querer pertenecía al segundo tipo. Y desde el momento en que lo supo, ya no pudo dormir igual. Todo empezó una noche de martes. Rodrigo había salido a una cena de negocios, Valentina estaba en el cuarto con la puerta cerrada, y Mateo ya dormía. Camila bajó a la cocina a buscar agua y escuchó voces. Al principio pensó que era la televisión. Pero no. Era Valentina. Hablando en voz baja, casi susurrando, con un tono que Camila nunca le había escuchado antes. Un tono suave, cálido, completamente distinto al que usaba con todos en esa casa. Camila no quiso escuchar. De verdad no quiso. Pero la cocina estaba justo debajo del cuarto, y las palabras bajaban claras por el ducto de ventilación como si alguien las estuviera leyendo en voz alta. Valentina estaba hablando con un hombre. Y no era Rodrigo. No era una conversación cualquiera. Era la clase de conversación que uno tiene cuando lleva mucho tiempo guardando algo y finalmente encuentra el único lugar donde puede soltarlo. Había fechas. Había números. Había un plan. Camila se quedó paralizada junto a la alacena con el vaso de agua en la mano y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. Porque lo que escuchó no era solo una infidelidad. Era algo mucho más serio. Valentina estaba hablando de documentos. De cuentas. De mover dinero antes de que Rodrigo se diera cuenta de lo que se venía. Y entonces, en medio de esa conversación, Valentina dijo una frase que heló a Camila por completo. Dijo, el niño no va a ser un problema. Ya me encargué de eso. Camila no supo qué significaba eso en ese momento. Pero su instinto, ese instinto que tienen las personas que han aprendido a sobrevivir en silencio, le dijo que Mateo estaba en peligro. Subió las escaleras despacio, entró al cuarto del niño, y se quedó sentada en el borde de su cama mirándolo dormir hasta que amaneció. Esa noche, algo cambió en Camila para siempre. Dejó de ser solo la niñera. Sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo supiera, se convirtió en la única persona dispuesta a proteger a ese niño. Y eso, en esa casa, era el acto más peligroso que alguien podía hacer. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Camila había vivido dentro de esa casa. Porque ahora sabía algo. Y saber algo que no puedes decir en voz alta es una de las cargas más pesadas que existe. Camila seguía haciendo su trabajo como siempre, preparaba el desayuno, llevaba a Mateo al colegio, ordenaba los cuartos, doblaba la ropa. Por fuera todo igual. Por dentro, una tormenta que no paraba. Empezó a observar con otros ojos. Antes miraba sin ver. Ahora veía todo. Notó que Valentina había comenzado a hacer llamadas desde el carro, no desde la casa. Notó que algunos fines de semana desaparecía con excusas distintas pero todas igual de vagas. Notó que había una carpeta azul en el cajón del escritorio de Rodrigo que antes no estaba, y que alguien la había abierto porque el borde estaba doblado de una manera que Rodrigo, un hombre obsesionado con el orden, nunca habría dejado así. Pero lo que más le llamó la atención fue algo relacionado con Mateo. El niño había empezado a tener pesadillas. Se despertaba de noche llorando, sin poder explicar bien qué había soñado. Solo decía que había una voz que le decía que se iba a quedar solo. Camila lo abrazaba, le cantaba bajito, esperaba a que se volviera a dormir. Pero ella sabía que los niños no inventan esos miedos. Los niños sienten cosas que los adultos ya aprendieron a ignorar. Un miércoles por la tarde, mientras recogía la ropa del cuarto de Valentina, Camila encontró algo entre los bolsillos de un saco que había dejado tirado en la silla. Era una tarjeta. Sin logo, sin dirección. Solo un nombre y un número. El nombre era el de un abogado especialista en custodia de menores. Camila la fotografió con su teléfono. Le temblaban las manos. Esa misma tarde, Rodrigo llegó antes de lo habitual. Tenía la cara descompuesta, los ojos rojos,
el nudo de la corbata flojo como si hubiera estado jalándoselo todo el día. Se sirvió un vaso de whisky sin decirle nada a nadie y se quedó parado frente a la ventana mirando la ciudad de abajo como si estuviera buscando una respuesta ahí afuera. Camila pasó cerca con una canasta de ropa y él la detuvo. Camila, dijo, sin voltear a verla del todo. Usted quiere a Mateo, ¿verdad? Ella sintió que el piso se movía bajo sus pies. Respiró. Y dijo que sí, que lo quería como si fuera suyo. Rodrigo asintió despacio. No dijo nada más. Pero en ese silencio había algo que Camila entendió sin necesidad de palabras, él también sabía que algo estaba pasando. Y también tenía miedo. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que el tiempo se estaba acabando mucho más rápido de lo que cualquiera de los dos imaginaba. El descubrimiento no llegó como Camila esperaba. No fue dramático ni cinematográfico. Llegó un jueves por la mañana, de la manera más simple y más devastadora posible. Mientras Camila acomodaba los zapatos de Mateo cerca de la puerta de entrada y escuchaba sin querer una conversación telefónica que Valentina tuvo descuidada, con el altavoz activado, creyendo que no había nadie cerca. La voz del otro lado era la del abogado. El de la tarjeta sin logo. Y lo que dijo ese hombre en 40 segundos le cambió todo el panorama a Camila de golpe. Los documentos estaban listos. La transferencia de las cuentas hacia una empresa en el exterior estaba casi completada. Y la demanda de custodia, la que Valentina había preparado en silencio durante meses, estaba lista para presentarse en cualquier momento. Pero había un detalle. Un detalle que el abogado mencionó en voz baja como si incluso él tuviera algo de vergüenza al decirlo. Para que la custodia le fuera otorgada a Valentina de manera exclusiva y rápida, necesitaban demostrar que Rodrigo era un padre negligente. Y la estrategia que habían diseñado para eso era usar al único testigo que vivía en esa casa y que nadie tomaría en serio si decidía hablar después. Usarían a Camila. Habían construido una historia falsa. Declaraciones fabricadas que ponían a Camila como testigo de supuestos episodios de violencia y abandono de parte de Rodrigo hacia Mateo. Cosas que nunca habían pasado. Mentiras ordenadas, con fechas, con detalles, con la firma de Camila falsificada en documentos que ella jamás había visto. Camila se quedó de piedra detrás de la pared. El zapato de Mateo todavía en la mano. El corazón en la garganta. No era solo una traición hacia Rodrigo. Era una trampa tendida sobre ella. Si esos documentos llegaban a un juez, su nombre quedaría destruido. Nadie le creería. Era la empleada, la del pueblo, la que no tenía apellido conocido ni dinero para defenderse. Y Mateo, el niño que dormía con miedo a quedarse solo, quedaría en manos de una mujer que lo veía como una ficha en un juego de poder. Valentina cortó la llamada. Guardó el teléfono. Y cuando dobló la esquina del pasillo se encontró de frente con Camila. Las dos mujeres se miraron. Un segundo. 2. 3. Valentina sonrió de esa manera suya, tranquila y calculadora, y le dijo, «Buenos días, Camila. ¿Ya está listo el desayuno de Mateo?» Como si nada. Como si el mundo fuera exactamente lo que parecía desde afuera. Camila respiró. Asintió. Y dijo que sí, que ya estaba listo. Pero mientras caminaba hacia la cocina, ya había tomado una decisión. No iba a quedarse callada. No iba a dejar que le robaran la voz ni que usaran su nombre para hacerle daño a un niño inocente. No sabía todavía cómo iba a hacerlo. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía poder. Pero tenía algo que Valentina, con todo su dinero y todos sus planes, nunca había tenido. Tenía la verdad de su lado. Y esa mañana, mientras Mateo desayunaba su chocolate con canela y sin azúcar, Camila sacó su teléfono, abrió la galería, y miró la foto de esa tarjeta sin logo que había guardado días atrás. Luego abrió una conversación nueva y empezó a escribir todo lo que sabía, con fechas, con detalles, con las palabras exactas que había escuchado.
Si alguien escuchara esta historia hasta aquí, seguro querría saber qué pasó después. Porque lo que venía era más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Camila no durmió esa noche. Ni la siguiente. Estuvo 2 días reuniendo todo lo que tenía, la foto de la tarjeta, las fechas que había anotado en un cuaderno pequeño que guardaba bajo su colchón, y los audios que había grabado con su teléfono pegado a la pared del ducto de ventilación las últimas noches. No eran perfectos. Había ruido de fondo, palabras cortadas, momentos donde la voz se perdía. Pero había suficiente. Suficiente para que alguien que quisiera escuchar pudiera entender lo que estaba pasando en ese apartamento. El problema era encontrar a ese alguien. Camila no tenía abogado. No tenía familia en la ciudad. Su mamá estaba enferma en el pueblo y lo último que quería era preocuparla. Tenía 2 amigas, una que trabajaba en una panadería y otra que limpiaba oficinas de noche, ninguna con contactos en el mundo legal ni en el mundo de los poderosos. Pero tenía algo más, tenía la historia de Rodrigo Velarde guardada en su cabeza, y sabía que Rodrigo, aunque ausente y distante, era el padre de Mateo. Y que si alguien tenía derecho a saber lo que estaba pasando, era él. Entonces tomó la decisión más arriesgada de su vida. Un viernes por la tarde, cuando Valentina salió a una de sus reuniones misteriosas y Mateo estaba en el colegio, Camila tocó la puerta de la oficina de Rodrigo en el apartamento. Él estaba adentro. Siempre estaba adentro últimamente, como si el mundo de afuera le pesara demasiado. Rodrigo levantó la vista de sus papeles con cara de sorpresa. Camila nunca tocaba esa puerta. Ella entró. Cerró la puerta despacio. Y antes de que él pudiera decir algo, puso el teléfono sobre el escritorio, abrió el primer audio, y lo dejó sonar. Rodrigo no se movió mientras escuchaba. No dijo nada. Su cara pasó por 10 expresiones distintas en 2 minutos, confusión, duda, atención, tensión, y finalmente algo que Camila no esperaba ver en un hombre como él. Miedo. Cuando el audio terminó, Rodrigo se quedó en silencio un momento largo. Luego preguntó, con la voz más baja que Camila le había escuchado, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Camila le dijo la verdad. Le contó todo. Las noches escuchando, la tarjeta del abogado, los documentos con su firma falsificada, la frase que Valentina había dicho sobre Mateo. Le temblaba la voz pero no paró. Habló durante 20 minutos sin que Rodrigo la interrumpiera una sola vez. Cuando terminó, él se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad un momento. Luego se volteó y le dijo algo que Camila no esperaba. Le dijo, Camila, yo no he sido un buen padre. Lo sé. Pero no voy a dejar que le hagan daño a mi hijo. Y entonces Rodrigo Velarde, el hombre más ocupado del mundo, el que siempre tenía algo más importante que hacer, agarró su teléfono y llamó a su abogado personal. No al abogado de la empresa. A su abogado de confianza. El que conocía desde antes de que existiera el dinero y el penthouse y las revistas de negocios. Lo que ninguno de los dos sabía era que Valentina había llegado antes de lo esperado esa tarde. Y que había escuchado todo desde el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Valentina entró con esa calma suya que daba más miedo que cualquier grito. Miró a Rodrigo. Miró a Camila. Y con una sonrisa que no llegaba a los ojos dijo, «Qué interesante reunión. ¿Me perdí de algo?» El silencio que siguió fue el más tenso que Camila había vivido en su vida. Pero esta vez no bajó la mirada. Esta vez se quedó parada, derecha, con el teléfono en la mano y la verdad entera de su lado. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Valentina tardó exactamente 3 segundos en recomponerse. 3 segundos en los que su cara pasó del desconcierto a algo que Camila ya conocía bien, el control calculado de una mujer que había pasado años practicando cómo salir de cualquier situación sin mancharse las manos. Se acomodó el cabello, cruzó los brazos, y miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba decepción y superioridad,
como si ella fuera la víctima de algo injusto. Rodrigo, dijo, con voz suave, ¿vas a creerle a la empleada antes que a tu propia esposa? Era una pregunta inteligente, diseñada para golpear exactamente donde duele, en la duda. Porque Valentina conocía a Rodrigo mejor que nadie, y sabía que su punto débil siempre había sido no confiar en su propio juicio. Había construido 10 años de matrimonio sobre esa grieta. Pero esta vez algo era diferente. Rodrigo no respondió de inmediato. Agarró el teléfono de Camila, que seguía sobre el escritorio, y lo puso en medio de los dos. Entonces explícame esto, dijo. Y volvió a poner el audio desde el principio. La voz de Valentina llenó la habitación. Clara. Inconfundible. Hablando de documentos, de cuentas en el exterior, de la custodia, de Mateo. Y luego esa frase. Esa frase que Camila no había podido olvidar desde la noche que la escuchó por primera vez, el niño no va a ser un problema. Ya me encargué de eso. Valentina no se movió mientras escuchaba su propia voz. Pero algo en su cara cambió. Fue pequeño, casi imperceptible, pero Camila lo vio. Una contracción en la mandíbula. Un parpadeo de más. El momento exacto en que una persona se da cuenta de que el guión que tenía preparado ya no sirve. Cuando el audio terminó, Valentina intentó una última maniobra. Dijo que estaba fuera de contexto. Que había sido una conversación privada malinterpretada. Que Camila había editado los audios, que era posible manipular cualquier cosa con tecnología hoy en día. Que cómo podían confiar en una grabación hecha a escondidas por alguien del servicio que claramente tenía sus propios intereses. Fue entonces cuando Rodrigo abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Una carpeta que Camila no había visto antes. Azul. Con el borde doblado. La misma que había notado semanas atrás. Rodrigo la puso sobre el escritorio sin decir nada. Y Valentina, por primera vez desde que había entrado al cuarto, perdió 1 milímetro de esa calma suya. Dentro de esa carpeta había estados de cuenta. Transferencias. Fechas. Montos. Rodrigo no había estado mirando por la ventana todo ese tiempo sin hacer nada. Había estado investigando. En silencio, igual que Camila, pero desde otro ángulo. Su contador de confianza había encontrado movimientos irregulares en cuentas que Valentina manejaba sola, meses atrás, y Rodrigo había estado esperando el momento de confrontarla con pruebas suficientes. Lo que no esperaba era que Camila llegara primero con la pieza que faltaba. Juntos, los audios y los documentos contaban una historia completa. Una historia de traición planificada, de dinero robado, de mentiras construidas con cuidado, y de un niño usado como moneda de cambio en un juego de poder que él nunca pidió jugar. Valentina miró la carpeta. Miró a Rodrigo. Miró a Camila. Y por primera vez en 10 años, no encontró las palabras. Camila pensó en ese momento en todas las noches que había pasado en silencio, aguantando, mirando para otro lado, tragándose cosas que le quemaban por dentro. Pensó en Mateo dormido con miedo a quedarse solo. Pensó en su mamá en el pueblo. Pensó en su firma falsificada en documentos que nunca había tocado. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo dentro de esas paredes. Sintió que la verdad, aunque llegara tarde y aunque costara caro, siempre terminaba encontrando la manera de salir. Lo que vino después ocurrió más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Porque cuando la verdad lleva mucho tiempo guardada y finalmente sale, no sale despacio. Sale de golpe, como agua que rompe una represa, y arrasa con todo lo que encuentra en el camino. El abogado de Rodrigo llegó esa misma noche. Un hombre mayor, de voz tranquila y mirada que no perdía detalle. Se sentó en la sala, revisó los audios, revisó los documentos de la carpeta azul, y cuando terminó se quitó los lentes y le dijo a Rodrigo una sola cosa: tienes todo lo que necesitas. Valentina había intentado retirarse a su cuarto diciendo que no iba a participar en esa farsa.
Pero el abogado le explicó con una calma que daba escalofríos que retirarse no era una opción. Que los documentos con la firma de Camila falsificada constituían un delito. Que las transferencias a cuentas en el exterior constituían otro. Y que la demanda de custodia basada en testimonios fabricados era suficiente para abrirle un proceso legal que podía durarle años. Valentina se quedó parada en el centro de la sala con esa postura suya de siempre, la espalda recta, la barbilla arriba. Pero sus manos, que normalmente mantenía quietas y perfectas, no paraban de moverse. Se tocaba los dedos, se acomodaba el anillo, lo giraba una y otra vez sin darse cuenta. Fue en ese momento cuando llamaron a la puerta. Era la policía. Rodrigo había hecho una llamada antes de que llegara su abogado. Una llamada que Valentina no escuchó porque estaba demasiado ocupada calculando su siguiente movimiento. Cuando Valentina vio a los dos agentes en la puerta del apartamento, algo en ella se quebró. No de manera dramática, no con llanto ni con gritos. Se quebró de la manera más silenciosa y más devastadora posible, los hombros se le cayeron medio centímetro, la barbilla bajó, y esa expresión de control que había mantenido durante toda la noche simplemente desapareció. Camila estaba parada al fondo del pasillo, cerca del cuarto de Mateo, mirando todo desde lejos. No sentía triunfo. No sentía alegría. Sentía algo más difícil de nombrar, algo parecido al alivio mezclado con tristeza, porque sabía que al final de todo esto había un niño de 7 años que iba a despertar mañana en un mundo diferente al que se durmió. Mientras los agentes hablaban con Valentina en la entrada, Rodrigo caminó hasta donde estaba Camila. Se veía 10 años más viejo que esa mañana. Se le notaba en los ojos el peso de todo lo que había descubierto en pocas horas, la traición, el dinero, los planes, los documentos falsos. El costo de haber estado tan ocupado construyendo un imperio que no se dio cuenta de lo que se derrumbaba adentro de su propia casa. Le dijo a Camila, con la voz rota, gracias. Si no hubiera sido por usted. Camila negó con la cabeza despacio. Le dijo que no lo hizo por él. Lo hizo por Mateo. Rodrigo asintió. Y por primera vez desde que Camila lo conocía, ese hombre que siempre tenía el control de todo, que siempre sabía qué decir en cada reunión y cómo manejar cada crisis, no supo qué responder. Solo asintió y se le aguaron los ojos. Valentina salió del apartamento esa noche acompañada de los agentes. Sin el saco de diseñador, sin la sonrisa calculada, sin el guión preparado. Solo ella, sus decisiones y las consecuencias que había pasado meses creyendo que podría evitar. El apartamento quedó en silencio. Un silencio distinto al de siempre. No el silencio frío y tenso de una casa donde todos guardan secretos. Sino el silencio tranquilo de un lugar donde finalmente no había nada más que esconder. Y desde el cuarto del fondo, se escuchó la voz dormida de Mateo llamando a Camila por su nombre. Ella fue. Como siempre. Como todas las noches. Le acomodó las cobijas, le puso la mano en la frente, y esperó a que su respiración se hiciera lenta y profunda otra vez. La villana había caído. Pero la historia todavía no había terminado. Los días que siguieron fueron extraños de una manera que Camila no sabía bien cómo describir. Extraños porque eran tranquilos. Y ella había vivido tanto tiempo dentro de esa tensión constante, de ese estado de alerta permanente, que la tranquilidad le resultaba casi desconocida. Como cuando uno lleva tanto tiempo con un ruido de fondo que cuando desaparece el silencio mismo se siente raro. El proceso legal avanzó rápido. El abogado de Rodrigo era bueno, de los mejores, y las pruebas eran suficientes. Las cuentas en el exterior fueron congeladas. Los documentos con la firma falsificada de Camila fueron peritados y confirmados como falsos, lo cual no solo limpió su nombre sino que sumó otro cargo a la lista que Valentina enfrentaría ante un juez. La demanda de custodia fabricada se cayó sola antes de llegar a ningún tribunal. Valentina quedó fuera del apartamento, fuera de las cuentas y fuera de la vida de Mateo mientras durara el proceso. Su abogado,
el del nombre en la tarjeta sin logo, la abandonó apenas vio que las pruebas en su contra eran sólidas. Así funcionan ciertas personas, aparecen cuando huele a poder y desaparecen cuando huele a consecuencias. Pero la parte más importante de esos días no fue lo legal. Fue lo que pasó adentro del apartamento. Rodrigo canceló viajes. Apagó el teléfono en horas que antes hubiera sido impensable apagarlo. Empezó a desayunar con Mateo todas las mañanas, sentado en la misma mesa, sin prisa, sin revisar correos, sin tener la cabeza en otro lado. Al principio Mateo lo miraba con esa desconfianza tranquila que tienen los niños cuando algo cambia de repente y no saben si va a durar. Pero los niños también saben perdonar de una manera que los adultos hemos olvidado. Y poco a poco, en esas mañanas de desayuno, algo fue cambiando entre los dos. Camila los observaba desde la cocina y sentía algo tibio en el pecho. Algo parecido a la satisfacción de ver que las cosas, aunque sea tarde, pueden enderezarse. Un sábado por la tarde, Rodrigo la llamó a la sala. Había un sobre la mesa. Lo empujó hacia ella sin decir nada al principio. Camila lo abrió despacio. Adentro había un cheque. Un monto que ella nunca había visto junto en su vida. Y una carta escrita a mano, con la letra apretada y un poco torcida de alguien que no escribe cartas seguido, que decía que ese dinero era para su mamá, para el tratamiento médico, para lo que hiciera falta. ¿Qué era lo menos que podía hacer? Camila dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo. Y le dijo a Rodrigo que lo aceptaba, no como pago, sino como lo que él decía que era, lo menos que podía hacer. Rodrigo asintió. Luego le preguntó si consideraría quedarse. No como empleada. Como parte de la vida de Mateo. Como la persona que ya era para el niño, pero de manera oficial, con contrato justo, con días libres, con todo en orden. Camila pensó en su pueblo. En su mamá. En los años que había pasado lejos de casa tratando de construir algo. Pensó en Mateo preguntándole si ella también se iba a quedar sola. Y pensó en esa noche en que se sentó al borde de su cama hasta el amanecer prometiéndose en silencio que no iba a dejar que le hicieran daño. Le dijo que sí. Esa tarde, Mateo entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. Era una figura con el pelo oscuro y delantal, parada junto a un niño con pelo rizado. Abajo, con letras grandes y torcidas como solo escribe un niño de 7 años, decía, mi Camila. Ella dobló el dibujo con el mismo cuidado con que había doblado la carta. Y lo guardó en el mismo bolsillo, cerca del pecho. Porque hay cosas que no tienen precio. Y hay personas que llegan a tu vida sin avisar y terminan siendo exactamente lo que necesitabas sin saber que lo necesitabas. Historias así merecen ser recordadas. Porque nos recuerdan que el valor no siempre viene con apellido conocido ni con dinero en el banco. A veces viene con manos gastadas de trabajar y un corazón que no aprendió a rendirse. Dicen que la vida no es una telenovela. Que las cosas no siempre terminan bien. Que la justicia no siempre llega y que los poderosos casi nunca caen. Y puede que tengan razón en muchos casos. Pero también es verdad que hay historias que suceden en silencio, lejos de las cámaras y de los titulares, donde una persona sin recursos, sin apellido, sin nadie que la respalde, toma una decisión que lo cambia todo. No por ambición. No por venganza. Sino porque simplemente no pudo quedarse callada cuando un niño estaba en peligro. Camila nunca buscó ser heroína. Esa palabra le hubiera dado vergüenza. Ella solo hizo lo que le pareció correcto en el momento en que era más fácil y más seguro no hacer nada. Y eso, aunque suene simple, es exactamente lo más difícil que existe. Valentina enfrentó el proceso legal que merecía. No fue rápido ni fue sencillo porque nunca lo es cuando hay dinero de por medio y abogados dispuestos a alargar cualquier cosa. Pero al final, las pruebas eran demasiadas y demasiado sólidas. Perdió el acceso a las cuentas que había vaciado. Enfrentó cargos por falsificación de documentos. Y perdió la custodia de Mateo de manera definitiva,
no porque un juez decidiera castigarla, sino porque sus propias acciones construyeron el caso en su contra ladrillo por ladrillo durante meses. El dinero y el poder que había acumulado no desaparecieron de un día para otro. Eso tampoco es como funciona en la vida real. Pero su reputación, esa imagen cuidada y perfecta que había construido con tanto esfuerzo, se fue desmoronando de una manera que ningún abogado pudo detener. Porque la verdad, cuando sale, no pide permiso. Rodrigo no se convirtió de la noche a la mañana en el padre perfecto. Eso también sería demasiado fácil y demasiado falso. Tuvo que aprender. Tuvo que equivocarse. Tuvo que cancelar cosas importantes y sentirse incómodo y no saber qué decir en momentos en que Mateo lo necesitaba y él no tenía las palabras. Pero siguió intentando. Y en eso, en el intento sostenido y honesto, fue donde Mateo empezó a encontrar al papá que siempre había necesitado. La mamá de Camila empezó su tratamiento médico 2 semanas después de que Camila aceptó el cheque. Camila viajó al pueblo un fin de semana para verla. Se sentaron en el patio de la casa de siempre, con café recién hecho, y Camila le contó todo. Su mamá la escuchó en silencio, como siempre la había escuchado, y cuando terminó le tomó las manos y le dijo que estaba orgullosa. No por el dinero. No por haber ganado. Sino porque su hija había tenido miedo y había actuado de todas formas. Eso es lo que hace la gente valiente. No la gente que no siente miedo, sino la que lo siente completo y actúa de todas formas. Y aquí está la lección que esta historia deja, no como moraleja de cuento sino como verdad de la vida real. El dinero protege muchas cosas. Compra silencio, compra tiempo, compra versiones convenientes de la realidad. Pero no puede comprar la conciencia de alguien que decidió no venderse. No puede borrar una grabación guardada en un teléfono viejo debajo de una cama. No puede falsificar la memoria de un niño que sabe perfectamente quién lo quiso de verdad y quién lo usó como ficha. Los poderosos caen cuando alguien sin poder decide que la verdad vale más que la seguridad. Cuando alguien que tiene todo que perder y nada que ganar abre la boca de todas formas. Camila no tenía apellido conocido. No tenía contactos. No tenía dinero ni influencia ni nadie esperándola en un despacho lujoso. Tenía sus manos, su memoria, su teléfono, y un niño de 7 años que la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Y resultó que con eso fue suficiente. Historias como esta pasan todos los días en casas que desde afuera parecen perfectas. Detrás de cada puerta lujosa puede haber una Camila aguantando en silencio, esperando el momento de actuar. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Porque a veces la mejor manera de honrar a las personas que actúan con valentía es asegurarnos de que su historia no se pierda en el silencio.